Hola amigas y amigos de Hablamos, una tarde más, un martes más. El tema de hoy es salud mental en el siglo XXI. Estamos a días, semanas de acabarnos 2 décadas ya del siglo XXI. Ha sido increíble. Yo recuerdo cuando era el 1 de enero del año 2000, toda la gente estaba despavorida, pensaba que se iba a acabar el mundo, pero no, aquí estamos todavía. Muy bien, en el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante y una invitada de súper lujo. En lo personal estamos muy contentos de que la doctora Leticia Chacón haya pues accedido a esta entrevista que les tenemos el día de hoy, amigas y amigos. Bueno, le voy a pasar el micrófono a mi compañera y amiga Guillermina Mendiola para que haga la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente un placer estar acá entrevistando a una eminencia en este tema, la doctora Leticia Chacón. Muchísimas gracias por permitirnos estar esta tarde con usted, entrevistándola, regalarnos estos minutos de aprendizaje. El tema será salud mental en el siglo XXI. Y bueno, como todos los martes, siempre haremos una pregunta que pues ya la conocemos, y esta tarde le toca el turno a mi compañero y amigo Jorge. Así es que muchas gracias. Le cedo el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermina. Vamos a entrar en materia, y lo que siempre hacemos en el programa, doctora, es que le preguntamos a nuestros entrevistados, y para hacer la apertura es la siguiente pregunta. ¿Hablamos? Por supuesto, hablamos. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer, no soy tal eminencia, pero compartiré la información con la que cuento con su público. Gracias, muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono a mi compañera. Entrando en materia en este tema, ¿cuáles serían los trastornos clínicos actualmente que han sido de mayor incidencia a lo largo de este siglo? Bueno, mira, en el terreno de salud mental, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, definitivamente la depresión. Hace décadas que la Organización Mundial de la Salud predijo, bueno, basados en cifras, que para el 2020 la depresión sería el trastorno de mayor incidencia. Esto lo alcanzamos hace más de una década. Entonces, la depresión definitivamente, y hay otros trastornos como trastornos de ansiedad, el suicidio, por supuesto, que ocupa uno de los primeros lugares. De hecho, este año, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud eligió el tema del suicidio para su prevención. Bueno, el dar información para que las personas sepan un poco más acerca de este fenómeno, y por supuesto para que las personas podamos encontrar estrategias para hacer lo más posible para la prevención del suicidio. Entonces, estos son algunos de los trastornos que ocurren con mayor incidencia, por mucho la depresión, problemas de ansiedad y fobias, que incluye varios, el suicidio. Correcto. Fíjate, Leti, ahorita nos estás comentando que se tenía previsto hasta el 2020, pero se alcanzó ya hace varios años, y esto es preocupante. Y comentas justamente que el tema en el Día Mundial de la Salud Mental fue suicidio. Justamente acaba de pasar el Día Mundial de septiembre, pero qué tan alarmante y epidemiológicamente en este siglo XXI, ¿cómo está la incidencia justamente de este tema, suicidio, actualmente? Anteriormente, pues las cifras o la primera causa de muerte podría ser, no sé, algún accidente cerebrovascular, corrígeme si estoy o no en lo cierto, pero ahora el suicidio alcanza en estas tasas números o lugares, en primer lugar, es un número importante, ¿verdad? Y ya como un tema de salud pública, ¿verdad? Danos algunos datos, por favor, doctora Leticia Chacón, que nos puedan ayudar a nuestro público y a nosotros como colegas en este programa, si nos puedes hacer favor. Tengo algunas gráficas que ha producido el Instituto Nacional de Psiquiatría, muy interesantes respecto a diferentes tipos de trastornos de salud mental, por supuesto, y el suicidio tiene tasas alarmantes. No
son en cifras absolutas, podríamos decir que no son tan altas. El problema con el suicidio es que una vez que ocurre ya no hay regreso. Es correcto. En trastornos, por ejemplo, como la depresión, hay cosas que hacer. Como los mexicanos solemos decir, mientras hay vida hay esperanza. Pero en el tema del suicidio, pues es un hecho que termina con la vida de alguien. Entonces, las cifras son alarmantes en ese sentido. En el mundo, dice la Organización Mundial de la Salud, que se suicidan 40 personas cada minuto. Esto es realmente alarmante. En México las cifras están por abajo de la media mundial, sin embargo, tenemos fenómenos pues también muy preocupantes y con los que tenemos que trabajar pronto. Cada vez es menor la edad de suicidio. Eso es cierto. Las edades en las que hay mayor número de suicidios son entre 15 y 45 años, pero esto no implica que abajo de 15 años no haya. Entonces, están creciendo las cifras de niños que se suicidan y están creciendo las cifras de adultos mayores que se suicidan. Parecen estar relacionados con diferentes factores, sin embargo, un suicidio que se pueda prevenir vale la pena. Es una vida que se salva. Y hay diferentes propuestas para que esto pueda lograrse. Correcto. ¿Cómo cuáles serían las propuestas para que se logre? Bueno, la principal, y de hecho lo es para cualquier problema de la salud mental, es la prevención. Para poder prevenir es importante que todas las personas sepamos qué es el suicidio y que desmitifiquemos muchas de las cosas relacionadas con él. Por ejemplo, uno de los mitos es que no hay que hablar del tema. Claro, ¿no? Porque entonces damos ideas. Pues no, hay que hablar del tema. Esa es una de las razones, de las principales recomendaciones que hay en relación con el suicidio, con la prevención del suicidio. Pero tenemos que hablar del tema de manera más asertiva, es decir, haciendo a un lado aquellas cosas que creemos que son ciertas, pero que no hay ninguna evidencia de que así ocurran. Cuando hablas con una persona acerca del suicidio, no le estás dando una idea, estás educando. Bueno, es algo que los psicólogos llamamos psicoeducación, que es muy importante, pero también es importante que todas las personas sepamos qué hacer cuando alguien cercano a nosotros habla, piensa, insinúa o tiene cambios en su comportamiento que nos indican que probablemente esté pensando en el suicidio. Ideación suicida. Y entonces tendríamos que, uno, saber qué hacer y por otro lado, saber a dónde recurrir, porque cualquier persona debería tener la capacidad, los conocimientos como para identificar estos rasgos, estas situaciones que nos indican que tal vez una persona esté pensando en el suicidio, pero no todos tenemos la capacidad para manejarlo. De hecho, no todos los psicólogos estamos preparados para eso. Entonces, es importante que sepamos también a quién recurrir. Y bueno, que hay instancias de la Secretaría de Salud, por ejemplo, que están preparadas para esto. Entonces, lo más importante es la prevención, y la prevención en la que podemos participar todos, a través de conocer, de saber qué es lo primero, como la línea base, lo primero que podrías hacer, que es escuchar, sin juzgar, y acompañar a la persona hasta que llega a un lugar de seguridad donde puede ser atendido por un profesionista capaz. Fíjate que eso es cierto, amigas y amigos, totalmente lo que nos comenta la doctora Betty Chacón es ponernos en un lugar de seguridad. Muchas de las ocasiones en estos, digamos, talleres psicoeducativos hablamos de riesgo. Actualmente están proponiendo que hablemos también de factores de protección. Uno de los factores de protección, o dos principales factores de protección, es la escuela y la familia. Y hay que prevenir también, pues, con pláticas en familia, conociéndonos entre todos, y sobre todo también que los chicos se mantengan en la escuela, porque muchas de las ocasiones, y actualmente, dado con todos los rasgos que actualmente los chicos tienen, es de que se les hace muy fácil salirse de la escuela sin saber que la escuela como tal es un factor de protección. Y justamente viene también una pregunta que te
regrese hablando de los temas de salud mental. Actualmente se ha visto que uno de los mayores temas también es el aislamiento, que puede conllevar a la depresión. Coméntanos por favor, doctora, cómo incide o cuál es la comorbilidad entre depresión, ansiedad tal vez, y que puede llevarnos a un tema irreparable como es el suicidio. ¿Cuál es la comorbilidad entre estos temas clínicos, por favor? Bueno, mira, hay diferentes factores, tienes razón, se han como promovido en los últimos años el que el enfoque de las aproximaciones a la salud mental sea la psicología positiva, es decir, más que enfocarse exclusivamente en los factores de riesgo, enfocarse en aquellos potenciales que tiene la persona que le pueden ayudar a enfrentar las crisis de la vida. De hecho, la definición que ha hecho la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental, pues es muy interesante, ¿no? Porque justamente aborda esta perspectiva, de tal manera que tú puedes muy bien comprender cómo una persona incluso con esquizofrenia puede ser considerada una persona con salud mental cuando tiene un manejo apropiado de la enfermedad. Claro, esto desde la definición del concepto de salud mental, que es más un enfoque positivo, la OMS incluso lo declara así. Esto no hace de lado los factores de riesgo, el comprender, analizar y abordar los factores de riesgo, solamente que permite que observemos a la persona, que consideremos a la persona como una persona que todavía tiene capacidades para ser utilizadas para enfrentar la situación que está viviendo. Entonces, bueno, esto es como la base de este abordaje. A mí me parece muy apropiado porque además permite cumplir con principios éticos y legales, que es considerar a la persona como un ser humano íntegro, con la capacidad de decidir sobre sí mismo, sobre todo cuando no está en crisis tan graves, de tomar decisiones sobre sí mismo y de hacerse cargo de sí mismo. Y tenemos que facilitar las condiciones para que pueda hacerse cargo de sí mismo cuando ha perdido estas capacidades o tiene duda de que pueda usarlas, y para que pueda desarrollar otras capacidades, otras competencias que le permitan hacerlo de la mejor manera, y entonces pueda enfrentar las crisis de la vida cotidiana y también tener recursos para incluso colaborar con su comunidad, aportar algo a la comunidad. Y no se habla de dinero, sino aportar puede ser colaborar en la resolución de un problema, ayudar en algo a otros. Entonces, desde este enfoque es mucho más noble, diría yo, la percepción que se tiene sobre la salud mental. Voy a aprovechar este terreno de la comorbilidad para hablar de algo que desde la psicología positiva se ha propuesto, que es el término de la covitalidad. Es contrapuesto a la comorbilidad y es cuando coinciden factores protectores que permiten que una persona tenga mayor probabilidad de seguir adelante. Y entraríamos al terreno de la salud socioemocional y el bienestar. El bienestar es otro concepto muy interesante que se ha manejado en los últimos años. Y entonces esto permite tener una visión diferente. Hay comorbilidad, pero también tenemos covitalidad. Más de un factor, y entre ellos se encuentra, por supuesto, uno de los principales factores protectores es la familia. Digamos así, las redes sociales, no siempre es la familia, ni tiene que ser la familia, y no hablo de redes sociales como las redes digitales. Hablo de las redes humanas, la relación con otros. Este es uno de los principales factores, y hay muchos estudios que se han hecho por diferentes causas que indican que la educación, o sea, el mantenerse en la escuela es per se un factor protector. Tiene que ver con el contacto con otros, pero también tiene que ver con que estando dentro de una institución educativa, el joven o el niño o el adulto están siendo observados, es decir, están siendo acompañados. De alguna manera tienen una cierta vigilancia y tienen algunas, casi todas las estructuras educativas tienen algunas áreas que permiten dar por lo menos un apoyo inicial, un acompañamiento, identificar, porque uno de los mayores problemas de la salud mental a nivel mundial es que tarda muchos años en identificarse, en diagnosticarse un trastorno. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, en primer lugar ocurre porque hay muchos mitos alrededor de las enfermedades mentales.
estos estigmas hacen que muchas personas no hablen de sus síntomas, o que las familias no hablen de los síntomas de uno de los miembros de la familia, o que los grupos no hablen de los síntomas. Entonces tarda mucho tiempo, años, en México en promedio 14 años. En detectar Y diagnosticar un trastorno. Después de esto, el tratamiento suele ser más complejo que como hubiera sido cuando empezamos los primeros síntomas, por ejemplo. Entonces, todo esto puede reducirse, estos años pueden reducirse cuando la persona se mantiene en la escuela, porque tiene un contacto directo con los maestros, por ejemplo, los niños. Y los maestros no son las personas adecuadas para hacer un diagnóstico psicológico, pero ellos sí pueden identificar algunos síntomas. Estoy de acuerdo. Y después conducir a la familia para que se dirijan con un profesionista especializado. Así es. Y entonces con esto ayudaríamos mucho a desmitificar el problema de la salud mental. Bien. Cuando el tratamiento viene 14, 20 años después del inicio, entonces resulta más costoso y hay una gran pérdida de calidad de vida, de años en calidad de vida. Por trastornos de la salud mental suele ser de aproximadamente 8 años, más que por cánceres, de acuerdo a lo que reporta la Organización Mundial de la Salud. Entonces es algo realmente preocupante. ¿Por qué? Pues porque las personas se sienten mal. Y al sentirse mal, o sea, no saben exactamente qué es lo que les ocurre, pero se sienten mal. A veces sí saben con mayor claridad qué les ocurre, pero entonces no quieren exponerse. Entonces dejan de ir a la escuela, hay ausentismo, o dejan de ir a trabajar. Y hay pérdidas en todos los terrenos, ¿no? Pérdidas en la familia, pérdidas económicas, pérdidas para el sistema de salud también, digamos una mala inversión de los recursos, porque en vez de invertirlos en prevención, se acaban invirtiendo en una atención tardía. Y hay pérdida de la calidad de vida, alrededor de 8 años de pérdida de la calidad, o sea, de que la persona vive, pero con una calidad de vida inferior a la que podría tener si se hubiera atendido bien. ¿Cuál sería entonces el protocolo que podrían seguir los allegados y familiares y amigos de las personas que tienen como algún problema de salud? Y como psicólogos, ¿cómo podríamos afrontar también nosotros estos problemas de salud en este siglo XXI? Mira, yo creo que a las personas en general deberían tener información, o sea, las personas que no tienen una formación en psicología deberían tener información acerca de qué es la salud mental y qué es la pérdida de la salud mental, diferentes trastornos, y a dónde pueden recurrir en su localidad, en su espacio, en su terreno, a dónde pueden recurrir para tener un apoyo. En este sentido, los psicólogos tenemos una gran responsabilidad, los psicólogos y los colegios de profesionistas de la psicología tenemos una gran responsabilidad. Lo más importante es que las personas estén informadas, y para que no tengan información de cualquier lado, sino de una fuente confiable, los psicólogos y los colegios de profesionistas tenemos que proporcionar la información correcta. Nosotros tenemos la obligación legal de informar solo aquello para lo que hay evidencias de eficacia, de funcionamiento, la información que tiene evidencias, que es una información más objetiva. Entonces, ¿qué podrían hacer? Lo primero es tener un estilo de vida saludable. Por supuesto, estar informados de a dónde recurrir en caso de alguna emergencia psicológica. No tenemos en León, por ejemplo, en Guadalajara hay un Instituto Jalisciense de Salud Mental. Ojalá en el estado de Guanajuato se hiciera, pero la Secretaría de Salud hace un esfuerzo muy interesante. Yo creo que debe resaltarse ese esfuerzo, porque considero yo que es de los estados que tienen una mejor estructura y el mayor personal psicológico para atención de este tipo de problemas, pero tenemos que saberlo, los ciudadanos tienen que saberlo. Entonces, lo primero es tener un estilo de vida saludable. La actividad física se ha demostrado que es de gran utilidad, una dieta balanceada, o sea, son recomendaciones para una vida saludable en general, pero también habría que estar informado. Entonces, una parte es dónde está la información y quién la proporciona, pues tenemos que ser los psicólogos, el personal capacitado para eso, pero la otra es las personas tienen que aprender a hacer búsquedas de información en los lugares correctos, es decir, no solamente escuchar lo que me dijo mi vecina, lo que dijo alguien más que no tiene la... Claro. Hay que buscar fuentes confiables. No me atrevería a decir si en Facebook, porque también hay páginas profesionales que se publicitan a través de Facebook, pero también hay otras que no, y en general no tenemos el criterio para elegir.
Entonces lo que se recomienda es esto, recurrir a un profesional de la salud en general. La Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud en México están haciendo todo lo posible por capacitar a los médicos generales, para que ellos, porque son siempre el primer contacto para una persona que se siente mal. Es como una cultura que ya tenemos muy bien establecida, me siento mal, voy al médico. Y a veces me siento mal y no puedo diferenciar si es un mal físico o si es algo más mental. Entonces se está haciendo todo lo posible, hay guías de capacitación para los médicos generales para que ellos puedan identificar algunos de los trastornos más frecuentes. Pero también tenemos que tener información como seres humanos para saber. Bueno, mira, tenemos que trabajar en desmitificar la enfermedad mental. Las personas tenemos que ayudarles a perder el miedo a asistir con un psicólogo, la vergüenza por asistir con un psicólogo. Los psicólogos no tratamos solamente con casos muy graves. De hecho, se requiere una especialización para poder trabajar con casos graves, pero cualquier persona que tenga una crisis de vida puede requerir y puede serle de utilidad el acompañamiento de un profesionista de la salud mental. También tenemos que cuidar como personas, como ciudadanos, con qué psicólogo vamos. Los psicólogos tienen que tener exhibida su cédula profesional y tienen que tener una formación en el área para la que están ofreciendo servicios. Por ejemplo, un psicólogo general no puede ofrecer servicios de terapia familiar. Se requieren estudios posteriores a la licenciatura. Y este es pues solo un ejemplo. Entonces, hay varios elementos que puede cuidar un ciudadano para poder acudir al profesionista más adecuado. Pero no está mal que acuda a un médico y que a él le pida orientación o que le recomiende con qué profesionista acudir para ser atendido. Estas son como las primeras recomendaciones que hay que hacer, porque para poder atender un problema hay que tener primero un diagnóstico. A veces no sabemos qué es. Hay, por ejemplo, un tipo de depresión que se llama larvada, así le han llamado, porque duele el estómago, luego duele acá, luego hay problemas de respiración y los médicos no encuentran qué es. Entonces tenemos que tener información sobre este tipo de problemas. La ansiedad, el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica natural, protectora, pero tenemos que saber qué pasa cuando es crónica. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer un ciudadano para cuidar su salud mental. De hecho, hemos pensado que tal vez un tema muy interesante que no alcanzaríamos a abordar el día de hoy es la higiene mental. ¿Cómo hacer para cuidar nuestra salud mental? Ese es tema de conversación para otro momento. Y bueno, insisto, la mayor responsabilidad creo es de los profesionistas de la salud mental, que tenemos que educar, mostrar qué es lo que nosotros sabemos hacer y qué es lo que es correcto hacer y lo que no es aceptable. Perfecto. Muchas gracias. Leti, nos acabas de dar un punto clave, una clave, y es cierto, higiene mental. En los talleres a veces les hablamos a las personas y les decimos cómo administrar su dinero, de alguna u otra manera. Yo no soy economista, pero aprenden a administrar su dinero y también aprenden a administrar su tiempo. Y algo bien importante que también se tiene que enseñar desde que somos pequeños es administrar un poco las emociones también. Y esta parte de higiene mental que nos hablas, pues yo quisiera que fuera otro programa con la doctora Leti Chacón en próximos días, para que nos hablara de este tema que misma ella ha abierto, ¿verdad? Muy bien, Leti, te queremos agradecer, no sin antes, si gustas agregar algo en este programa, por favor. Claro que sí. Bueno, la principal prevención es la educación. Correcto. Y no hablo de la educación escolar. Es la educación desde casa e incluso desde antes del nacimiento. Y es algo que no nos cuesta tanto trabajo, que a lo mejor sería un poco más aceptable por la sociedad en general. Y con mucho gusto. Gracias. Es muy importante el tema de la salud mental y ojalá que este programa que ustedes están haciendo llame la atención de las personas y nos ayude un poquito a desmitificar el tema entre la sociedad, y que cuando no entiendan qué pasa pero no se sienten bien, recurran a un profesionista de la salud mental. Eso es importante. Muy bien. Pues muy agradecido, la verdad es que estamos muy agradecidos contigo, Leti, por esta oportunidad, por toda esta enseñanza. La verdad es que quisiéramos que fuera mucho tiempo más y regresaremos. Está prometido que vamos a regresar a hacerte una próxima entrevista. Muchas gracias, amigas y amigos. Un martes más de Hablamos.
agradeciendo obviamente a la doctora Leticia Chacón por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy de hablar con nosotros y charlar también. Y también no olviden de escribirnos todas sus dudas y comentarios a nuestras páginas de internet, a nuestro canal de YouTube Hablamos, a nuestra página en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí estamos a sus órdenes y si nos hacen preguntas se las haremos llegar a la doctora Leti Chacón con mucho gusto. ¿Algo que quieras agregar, Guillermina? Solamente nuevamente agradecer. Fue muy importante la información que se dio en esta entrevista. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias, amigos. Pues un martes más de Hablamos. Muchas gracias, Leti. Hasta luego. Hasta luego.